Creo que esta debe ser sin duda una de las peores sensaciones que el ser humano puede experimentar en su vida. Estoy más que seguro que en la historia de la humanidad, más de alguien ha tenido que sufrir este tormento de sentirse prácticamente atrapado en tu cuerpo y estando vivo, pero a pesar de eso no poder expresarlo de alguna manera. Y sí, puede que a lo mejor haya sonado algo confuso, pero te doy la bienvenida a Heavy Channel. Bienvenido a esta sección ya icónica del canal, una sección que hace mucho rato nos retomaba, que es básicamente hablar de las letras de algunas canciones icónicas de bandas principalmente de rock que aquí tocamos en Heavy Channel. Ya he hablado en el canal de canciones de Muse como MK Ultra, que te recomiendo ver ese video que está muy bueno. También hemos hablado de algunos temas de Slayer, principalmente de las temáticas más trastornadas y siniestras que pueden tocar estos temas de esa banda. Y bueno, en otras oportunidades también hemos hablado en este caso de Megadeth, de una banda muy contraria a la cual voy a hablar el día de hoy. Pero el día de hoy me quiero centrar netamente en un clásico del metal en general, un clásico ya a nivel de la música en general, diría yo. Es una de las canciones más icónicas de la banda Metallica. Estamos hablando del temazo One. Infaltable en el setlist de esta icónica banda de San Francisco. Pero antes de empezar directamente con el video, te quiero dejar invitado a que puedas ver mi contenido en Heavy Channel. Pronto se viene el gameplay de Resident Evil 2 Remake, así que estén muy atentos. También pueden seguirme en las redes sociales que van a estar apareciendo en este momento aquí en pantalla, para que puedan seguir y ver contenido variado tanto en TikTok, en Instagram y bueno, obviamente acá en Heavy Channel, que tenemos contenido de todo. Hay gameplays, reviews, video estúpido de cocina, de todo. Así que sin nada más, ya es suficiente con autospam. Vamos a ir directamente a analizar en detalle esto que vendría siendo el trasfondo tras el temazo que es One de Metallica. Vamos allá. Primero hay que poner los cimientos y tener algo en claro, que es el contexto social de la época. Vamos a centrarnos netamente en la Primera Guerra Mundial. Guerra que transcurre entre 1914 y 1918 y donde se enfrentaron básicamente dos fuerzas geopolíticas muy importantes que vendrían siendo la Triple Alianza y la Triple Entente. Estos territorios o estos países que también estaban conformados en aquel entonces por imperios, estamos hablando que por ejemplo teníamos al Imperio Otomano, estaba Alemania que venía recién de haber terminado de ser un imperio y ahora era como un territorio tipo país como tal. Y por el otro lado también teníamos lo que vendría siendo Estados Unidos, tendríamos Inglaterra. Ojo, Estados Unidos se une después, pero dejémoslo ahí como que está ahí tentativo. Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera. El punto es, y por qué estoy hablando de esto, es que este conflicto derivó poco a poco en una preocupación principalmente para los norteamericanos debido al tema de que Alemania buscaba, al igual que en la Segunda Guerra Mundial, en este caso el Segundo Reich, buscaba expandir su territorio por Europa. Ya habían ocupado territorios de Hungría, territorios de Austria, entre eso también Italia, que en algún momento defendió a Alemania, después se terminó pasando al otro bando por divisiones internas. Hay cosas que pasan, ¿no? Pero no me quiero centrar netamente en el conflicto bélico como tal, pero es necesario hablar de ese contexto. Como muchos quizás sabrán, que algo que no sé si todo el mundo sabrá, sobre todo la gente más joven que a lo mejor está viendo este video, en 1914 termina generándose esta primera gran guerra o la Primera Guerra Mundial, y esto debido a que un disidente serbio, por así decirlo, en una especie de acto terrorista porque estaban siendo utilizados y ocupados los territorios de Serbia, termina asesinando al heredero de lo que vendría siendo el Imperio Austrohúngaro. En este caso, Francisco Fernando, el mítico Franz Ferdinand. Esta situación termina provocando que todos los países empiecen a atacarse mutuamente en Europa y bueno, hay una amenaza constante de que Alemania está empezando a expandir su Reich, su territorio, y esto preocupa principalmente a Inglaterra, que está muy cerquita también de lo que vendría siendo los territorios que estaba empezando a ocupar esta gran Alemania. Debido a esto, Inglaterra, años después, y también si lo
anexamos un poco debido a la separación que tiene la Unión Soviética por conflicto interno, el asesinato de su zar, lo cual termina provocando todo lo que vendría siendo esta revolución rusa, que al final tuvieron su conflicto civil interno. Inglaterra, sin tener apoyo, pide a Estados Unidos por favor que participe en la guerra. En un momento Estados Unidos se había hecho para atrás. El presidente Woodrow Wilson tenía una medida un poquito más recatada y no quería entrar en el conflicto. Pero al ver que Alemania estaba ganando la guerra, estaba empezando a tomar territorios y a tomar posesión de lo que vendrían siendo sus países aliados, decide, ok, vamos a poner orden a esta situación y nos vamos a meter a la guerra. Así es como Estados Unidos en el año 1917 ingresa a la Primera Gran Guerra. También como dato adicional, esta Gran Guerra tiene la particularidad de que fue una guerra de un proceso bastante lento. Aquí quiero decir con esto, es una guerra que no destaca por el gran poder de armamento que podría verse por ejemplo en películas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que podemos ver en el cine en general hoy en día, de cine bélico, casi siempre va a apuntar hacia los ejércitos que tienen tanques, tienen armamento letal que se instala así en bases y uno puede empezar a disparar a los Rambo. Pero en esta guerra, la primera, hay un elemento importante y era de que muchos de los de lo que vendría siendo infantería o lo que vendrían siendo algunos ejércitos aún participaban en la guerra con caballos, participaban con bayonetas, que son esta especie de fusiles largos, con un cañón bastante largo, y que en la parte delantera tiene una especie de daga, un cuchillo, un filamento, una lanza, algo que puede ser utilizado también como una especie de defensa en caso de que ya no puedas seguir disparando. Y aquí es donde nace el concepto de la trinchera. La trinchera vendrían siendo estos túneles o especies de, no sé, por así decirlo, refugios temporales, obviamente, que se hacían en el subterráneo, se hacían bajo tierra, en la cual muchos de los soldados podían refugiarse ahí, obviamente, y también atacar al enemigo sin descuidarse mucho. Todo este proceso de cuántos años tomó la guerra no era porque básicamente se ocupaban los territorios rápidamente o había una expansión o que los ejércitos llegaban de manera rápida a defender sus territorios o a defender a los países aliados, sino que básicamente se refugiaban en las trincheras y ahí tenían que aguantar el tiempo que sea necesario. Y películas como 1917 o Sin Novedad en el Frente pueden dejarlo más que claro. En este caso, las trincheras también eran un factor primordial para el ataque de los enemigos. Y aquí es donde se puede ver reflejado que muchos de los ataques eran gestionados con principalmente armamento de gas. En este caso lo que más se destacaba era el gas mostaza, que era un gas nocivo que entraba por las vías respiratorias, te podía intoxicar, te dejaba ciego prácticamente, o incluso granadas ácidas que también podían generar desastre en los ejércitos que estaban refugiados en estas trincheras. Y aquí es donde podemos entrelazar, porque claro, mucha gente me dirá, pero ¿qué carajo está hablando esta persona? ¿Por qué habla de la Primera Guerra Mundial? Bueno, déjame decirte que One tiene todo el concepto de la Guerra Mundial. Este temazo de Metallica nace como una inspiración y un homenaje a la obra de Dalton Trumbo, que vendría siendo Johnny Got His Gun o Johnny tomó su fusil. Una historia, obviamente, de un soldado americano joven que decide por patriotismo, por amor a su nación, participar en la Primera Guerra Mundial, y eso es algo que podemos ver plasmado tanto en el libro, que es la obra original, la novela, como también en la adaptación que está dirigida por el mismo creador del libro, de Dalton Trumbo. Y bueno, básicamente es una película de cine independiente y que a mí lo que me encanta de esta película es que rompe con este sistema de dejar al héroe militar americano como una figura, un estandarte de patriotismo, de nacionalismo, de decir que los americanos hicieron bien las cosas, de que somos los vencedores. Sí, Estados Unidos termina ganando ambas guerras, pero el costo que eso implica es algo que poco se habla. ¿Qué es la democracia? Pues no creas que yo lo entiendo muy bien.
Como cualquier otra clase de gobierno. Tiene algo que ver con que los jóvenes se maten unos a otros, me parece. ¿Y por qué no se matan los viejos? Porque los viejos tienen que mantener el fuego en sus hogares. ¿Y eso no lo pueden hacer los jóvenes? Los jóvenes no tienen hogares, por eso van a matarse unos a otros. Cuando me toque el turno a mí, ¿querrás que me vaya? Por la democracia, todo hombre debe entregar a su único hijo. Yo no lo entregaría. Y en este caso esta película lo retrata de una manera brutal, una manera sincera y cruda. Y eso es algo que a mí me encanta de ver en este tipo de cintas porque deja en duda ese concepto de como de amor hacia la patria y deja ver el lado B, por así decirlo, de las víctimas. Que en este caso si lo podemos atribuir a todos los conflictos bélicos en los que ha participado Estados Unidos, que han sido, yo diría que la mayoría, bueno, siempre hay un lado B y nadie habla de eso. O sea, son pocas las veces que se puede opinar sobre veteranos que no solo terminan mal de la cabeza, sino que también pueden terminar marcados de por vida por alguna lesión que pueda afectarles físicamente y que básicamente les termina arruinando la vida por el amor a su patria. Y así es como en el año 1988 Metallica termina lanzando su cuarto álbum de estudio, And Justice for All, un discazo para mi gusto, uno de mis favoritos. El sonido que tiene este álbum es brutal, pero dentro de todo esto acá logramos ver a Metallica con un sonido mucho más desarrollado, un sonido de estudio mucho más en profundidad, sin perder lo que vendría destacando a la banda. Estamos hablando que este disco a nivel de estudio es el que sucede a Master of Puppets, que es la obra magna de Metallica, y bueno, más para atrás tenemos a Ride the Lightning y Kill 'Em All, que vendrían siendo las obras, yo creo que más agresivas, brutales y con más distorsión de la banda. Y aquí es donde vemos un desarrollo de la banda hacia un sonido mucho más comercial, un sonido que puede fusionar los elementos más agresivos que vienen destacando a Metallica y también combinarlos con melodías o composiciones un poquito más elaboradas. Además que este es un álbum muy especial para la banda debido a que es el primer álbum de estudio donde termina incorporándose Jason Newsted, bajista nuevo. Bueno, hay una historia un poco aparte en la que se habla un poco de polémicas con él debido a su ingreso a la banda en este álbum en específico con el tema del bajo, porque él termina reemplazando al icónico Cliff Burton, el bajista que le dio esta vida y le dio esta luz a la banda en su momento y que bueno, lamentablemente debido a un desgraciado accidente de tránsito termina perdiendo la vida en el año 1986. En esta oportunidad Metallica, claro, fusiona estos sonidos más suaves, los combina y aquí es donde crea esta obra crítica de la sociedad, donde podemos verlo también plasmado en la esencia de este álbum. De hecho, desde la portada que habla de este concepto de la injusticia para todos, porque en realidad es algo que al parecer no existe y es algo que cuestiona la banda en sus canciones en este álbum, y en especial One, que se centra principalmente en este conflicto de división moral que existe por lo que hacen los países, en este caso Estados Unidos, por el ingreso de jóvenes como carne fresca para participar en distintas campañas de bélicas que obviamente les terminan costando la vida por amor a su nación. Y aquí es donde podemos aterrizar este pedazo de álbum de Metallica con la historia de Johnny Got His Gun y bueno, también con la esencia de lo que vendría siendo One. Estando con sus compañeros, obviamente tiene una actitud temerosa
como cualquier joven que participaría en una situación así, en la que tú ves como tus compañeros mueren masacrados, que de la nada están contigo a tu lado y de repente una granada hace que explote y termine todo repartido como carne molida. Y una situación terrible para un joven y para muchos jóvenes que estaban viviendo por primera vez un conflicto tan brutal, que es lo que termina marcando también uno de los fenómenos bélicos más importantes de la historia universal. Y bueno, en este conflicto lamentablemente Johnny, quien es este personaje ficticio, porque claro, no es una historia real como tal, pero sí se puede aterrizar a muchos jóvenes que también participaron en esta guerra, estando en una trinchera, es impactado por una granada. Ustedes pensarán obviamente que Johnny lo más probable es que haya fallecido en esta explosión, pero no. Johnny queda vivo, pero queda vivo en las peores condiciones que un ser humano pueda vivir. Debido a la explosión, Johnny termina perdiendo sus brazos, termina perdiendo sus piernas, termina perdiendo la visión, termina perdiendo la audición y por supuesto la boca, en este caso la lengua. O sea, por un momento, cierra tus ojos y ponte en el lugar de Johnny. Su mente está consciente, él está vivo, él sabe que está vivo, pero no tiene cómo manifestarle a los demás qué es lo que le pasó. Y él se da cuenta de que no puede ver, pero aún así siente cosas, siente y puede mover a través de su cabeza lo que está pasando alrededor. Pero no entiende y no sabe cómo comunicarse para poder pedir ayuda o saber qué es lo que está pasando. Y en este caso, él intenta comunicarse de la única forma que puede, ya a través de un sistema de código Morse. Con movimientos de la cabeza empieza a indicar ciertas acciones que busca hacerles entender a los médicos, a los soldados que lo mantienen vivo en una camilla de hospital, en un sector bastante aislado donde tienen como a básicamente todos los que están ahí en una especie de recuperación. A su familia, a amigos, a su prometida, le informan que él ya no está con nosotros. O sea, descaradamente les mienten. Pero lo triste de esta historia es que muestra ese lado B de la milicia en general, porque no la vamos a aterrizar solo a la americana, porque esto puede aplicarse a milicias de todo el mundo. A Johnny básicamente lo mantienen como un sujeto de prueba, una rata de laboratorio, y lo mantienen vivo hasta ver cuáles son sus límites. En algún momento de la cinta, una enfermera que trata de tener un poco de humanidad con él, intenta desconectarlo, pero al momento se arrepiente. Y muchos de los militares que estaban constantemente vigilándolo decían que siempre tenían que mantenerlo en observación. Lo triste de esta historia es que al final, como todos sabrán, a nivel conflicto bélico, Estados Unidos obviamente termina ganando ellos, y el bando que está siendo apoyado por Estados Unidos termina ganando la guerra, y esto termina desencadenando una gran celebración. Estados Unidos, como muchos sabrán, se vuelve loco, después llegan los locos años 20, donde la gente se destapa, empiezan a celebrar y todo, y esto es algo que podemos ver reflejado en el futuro que nos muestra esta película. Pero es triste ver cómo Johnny termina atrapado en sí mismo y nadie más le importa lo que le pasó, porque claramente todo lo que es su esencia ya no está en este mundo, pero él sigue estando vivo y no tiene cómo comunicarse. En muchas oportunidades él intenta expresarse a través del código Morse y lo único que pide es que lo dejen morir. These shutters are to be closed at all times. What's he saying? He says, kill me. Over and over again. Kill me. Tell him we'll do everything we can to make him comfortable. For now, he needs rest. Tell him we'll give him a sedative and come back later. And try to get his name. You're not to mention what has happened here to anyone. I'll hold you collectively responsible for any breach. If new orders are received in view of the new situation which has developed, you'll be notified. Well? He won't wait for an answer. All he says is, kill me, kill me, kill me. Don't you have some message for him, Padre?
You could at least tell him to put his faith in God, couldn't you? I'll pray for him for the rest of my days. But I will not risk testing his faith against your stupidity. Well, you're a hell of a priest, aren't you? He's the product of your profession, not mine. Pero nunca le hacen caso. Y eso es lo triste de esta historia, de cómo un pobre soldado, un joven que participó por el honor, por la patria y por el amor a su nación, termina sacrificándose y después termina siendo un número más, alguien que a nadie le importa. Historia bastante triste y que lo podemos atribuir también a muchas de las historias más macabras que podemos escuchar de las guerras en general y de cómo muchos jóvenes que prestan por ignorancia su honor a servir a su patria, a su país, terminan siendo sacrificados como carne de cañón para un grupo de gente que a lo mejor probablemente ni le importa su nombre o lo que él haya hecho durante la guerra. Así que sin nada más que agregar, gente, espero que este video te haya gustado, esta edición especial dedicada principalmente a One de Metallica, que de hecho es un temazo, loco. Y bueno, qué mejor que ir retratándolo también con estas imágenes maravillosas que fue de su última presentación en Chile el año 2022, donde nos dejaron este increíble registro justamente de One del año 1988 de su álbum And Justice for All. Sin nada más que agregar, los invito a que dejen su like si este video les gustó, que compartan este video con sus amigos si no conocían la historia tras One, y bueno, también te invito a ver mi contenido en general aquí en Heavy Channel, que vas a encontrar videos de todo tipo, ridículos, serios, reviews, etcétera, etcétera, de todo. Y también te invito a que me sigas en las redes sociales, tengo Instagram, tengo TikTok, para que estés al tanto de los contenidos que subo constantemente a todas las plataformas que tengo disponibles. Ahora, otra cosita importante, por fin tengo la acreditación para poder recibir pagos en YouTube. Así que te agradecería un montón que te suscribas, que me ayudes, que puedas comentar, que dejes tu like, que eso me estaría ayudando un montón, porque ya han sido muchos años aquí en Heavy Channel y por fin puedo decir que están dando frutos a nivel económico, pero nada se podría lograr si no es por la ayuda de ustedes, dejando su like, comentando, compartiendo, suscribiéndose al canal, que es lo más importante, y apoyándome con el contenido en general. Eso se los agradecería un montón. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, cuídense mucho, los quiero, un beso grande a todos y a todas, ¡adiós!